majestad, potente autoridad, gloriosa majestad, potente autoridad. Nuestro que estás en los cielos, te alabamos, te bendecimos y exaltamos y santificamos tu nombre. Y te damos gracias, Señor, por este día y por tu palabra. Tu palabra, Señor, que va a ser predicada. Tu palabra que tiene poder y autoridad. Tu palabra que es enviada, Señor, y cumple el propósito para el cual es enviada. Señor, mientras hablemos de tu palabra en esta tarde preciosa, gloriosa y maravillosa, porque tu presencia está aquí, tu gloria se manifieste con señales, milagros y prodigios en cada vida y en cada corazón, Señor, porque tú eres Dios, hacedor de milagros. Tú eres Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra y de todo lo que en ello hay. Tú eres el que nos formaste, Señor, del polvo de la tierra, porque tú nos hiciste a nosotros y no nosotros a ti, Señor. Tú eres soberano. Te ruego, Dios, que extiendas tus buenas manos para bendecir cada vida y cada corazón. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén y amén. Le damos gloria a Dios. Bendecimos el nombre del Señor. En el Salmo 32, ¿sí? Vamos al libro de los Salmos, capítulo 32. Allí vamos a ver algunos versículos. Cuando David, el rey David, pecó. Y saben que por más en oculto que pequemos, por más en oculto que hagamos las cosas, nada se le escapa al Señor. Y por más que callemos, cuando callamos es cuando más nos secamos espiritualmente. Cuando queremos ocultar ese pecado y no lo declaramos, vivimos una vida en sequedad espiritual. Nosotros vemos este tiempo, ¿no?, del intenso calor. Si ustedes salen un ratito, recién salieron y vieron cómo está el pasto. ¿Por qué es eso? Porque no llueve, porque no hay humedad, porque no hay forma, ¿no? Tenés que estar todo el día regándolo para que mantenga el verdor, para que mantenga el vigor. Tiene que estar mojado. Y sabés que hay un río que sale del trono de Dios, y es el río del Espíritu Santo de Dios, en el cual podés estar, en el cual podés sumergirte, para estar bien empapado de la gracia y la bendición de Dios, para que no haya sequedad en tu vida, en tu corazón, en tu alma. Pero aquí quiero leerte esto, lo que hace el pecado. Cómo vivíamos nosotros. Y muchas veces ese pecado provoca sinsabores, pero ese pecado también en nuestra vida nos mantiene con un vacío tremendo que hay. Y para llenar ese vacío acudimos a todo tipo de cosas que el mundo nos ofrece. A todo tipo de cosas que el mundo ofrece. Y creemos que podemos llenar nuestro corazón con eso. Y sabés que es un momento de paz, o es un momento de felicidad, es un momento de alegría, es un momento que me dé gusto, pero después pasa y sigo igual, o peor. Porque esto nos pasa, nos ha pasado. Hemos tratado de llenar nuestras vidas con cuantas cosas el mundo te ofrece. Y cuando hablo del mundo estoy hablando de los que no están en Cristo, de los que no aceptaron a Jesucristo. Un mundo oscuro, un mundo sin misericordia, un mundo lleno de lujuria, un mundo lleno de malos pensamientos, un mundo de maldad, un mundo de celos, de contiendas, de iras, de enojos, de vicios, de tabaco, de alcohol, de droga, de juego, de prostitución, de todo lo que te parezca. Está. Y eso lo padecí, eso lo viví, lejos de Dios. Creía que podía llenar mi vida con divertirme. Creía que podía llenar mi vida, ir a los lugares, ¿sí?, a beber alcohol con los demás, o a beber cerveza con los demás, o lo que fuere.
Creí que podía llenar mi vida con el humo del tabaco. Pero volvía y volvía peor que antes. Estaba un rato alegre, pero seguía triste. Había un vacío. ¿Por qué? Porque el pecado te arrastra a eso. Porque el pecado arrastra más pecado y te lleva a hacer cosas y a enfrentarte con el que se te presente adelante. Y cuando el Señor llega, la historia cambia. Lo seco se pone fértil. Lo seco empieza a tomar color. Lo seco empieza a reverdecer. Dice la palabra de Dios por allí que Aarón tenía una vara que ya estaba seca, porque no tenía 2 días, no, tenía años en su mano. Lo que usaban antes los pastores, los báculos, para llevar a las ovejas a pasturas buenas. Y dice la palabra de Dios que allí pusieron todos sus báculos, ¿no? Y la vara, dice la vara de Aarón reverdeció. Mira qué tremendo esto. ¿Cómo puede ser que algo tan seco, que ya pareciera que no tenía vida, o que no tenía vida porque no tenía vida, recobre vida? Quizás seas como la vara de Aarón, seca, sin vida, que se movía solamente cuando el pastor la levantaba o la apoyaba para caminar con ella o para llevar a sus ovejas a un pasto. Tremendo es estar seco espiritualmente. Dice la palabra de Dios aquí en el Salmo 32, ¿sí? Vamos a leer versículo 1 en adelante. Dice así la palabra de Dios: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Miren cómo empieza el salmista aquí. Habla de bienaventuranza, dichoso, feliz. ¿Por qué te decía de la deuda? ¿Te han perdonado alguna deuda alguna vez? ¿Hay alguno aquí que ha tenido el beneficio ese de que vos debías un dinero y no podías pagarlo? Yo lo experimenté. Yo debía dinero. Y saben que Dios tocó el corazón de esa persona y esa deuda fue saldada. ¿Cómo te sentís? ¿Cómo te sentirías si hoy tenés una deuda y viene alguien y te dice, no te preocupes, ya está pago? ¿Qué harías? Saltarías, ¿no? De alegría. Viejo y todo así, yo daría vuelta a candero. Es tremendo. ¿Por qué? Porque te da alegría. ¿Por qué? Porque te quita un peso de encima. Una preocupación que quizás por ahí no te deja dormir. Porque cuando vos tenés deuda, las deudas no te dejan dormir. Si sos de pagar, ¿no? Ahora si te da lo mismo ya, la historia cambia. Pero la deuda es una preocupación constante. Y nosotros teníamos una deuda con Cristo Jesús, con Dios. Pero Dios, en su amor y en su misericordia, envió a su Hijo en muerte de cruz para traer el perdón a nuestras vidas. Por eso aquí el salmista dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Dice que el amor cubre multitud de pecado. El amor, ¿qué es el amor? No confundan el amor porque, bueno, estoy enamorado de esta o mañana de la otra. No, eso no es amor, El amor habla de Dios. Dios, en su amor, en su bondad, en su misericordia, ha enviado a Jesucristo en muerte de cruz
para que tengamos vida y vida abundante, para que tengamos la herencia más maravillosa y más gloriosa y más grande, es partir a la eternidad e ir a la presencia de Dios por toda la eternidad. Esto es palabra de nuestro Dios. Dice aquí el segundo: bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Miren, bienaventurado quiere decir que tenés que ser feliz. A veces andamos no con la cara como trompa de elefante, amargados. No nos gozamos, no nos alegramos. Siempre los problemas parecen que son más grandes que al Cristo o al Dios que nosotros tenemos. Y quiero decirte que nuestro Dios es más grande que cualquier problema que podamos tener. Dios es el que va a cubrir nuestras necesidades. Pero aquí está hablando del pecado. Aquí el rey David está reconociendo algo. Él sabe que en el Señor hay perdón. Él sabe que hay libertad. El perdón trae libertad. El perdón trae sanidad. El perdón cambia la historia de nuestras vidas. El perdón de Dios para nuestras vidas. Y de la misma manera nosotros tenemos que aprender a perdonar. Ah, pero sí me hizo esto. Ah, pero no sabe, pastor, lo que me hizo. No sabe lo que es esta persona, pastor. ¿Y por casa? No sabe lo terrible, cómo me hirió, de qué manera. No la quiero, no lo quiero ni ver o no la quiero ver. Mire si Dios hubiese hecho eso con nosotros. A esto no lo quiero ni ver. Porque si Jesús en la cruz del Calvario, estando en la cruz, en muerte, en ese dolor que estaba trayendo muerte a su vida, ¿sí? El reo que estaba al lado le dijo: acuérdate, Señor, de mí. Le estaba diciendo: ten misericordia de mí. Y el Señor le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Miren, lo perdonó. Dios hoy quiere perdonar. El perdón es algo maravilloso, es algo glorioso. Qué lindo que si nosotros pudiéramos entender o comprender lo que es el perdón, el poder que tiene el perdón. Porque hay poder en la sangre de Cristo. Porque el perdón nos libera de las prisiones, de las cárceles que tenemos espirituales. El perdón trae sanidad, el perdón trae restauración. Porque si yo no perdono, dice la palabra de Dios, que si yo no perdono, el Padre tampoco me va a perdonar a mí. Eso dijo el Señor Jesús en su palabra, lo dice, aquí está. Pero aquí está hablando de algo, ¿no? Que tenés que sentirte feliz, porque cuando viene el perdón hay alegría. Yo recuerdo como si fuera hoy, pasaron muchos años, cuando tuve ese encuentro con el Señor. Cuando me rendí, cuando me humillé, cuando le pedí perdón. Siempre está en mi mente y en mi corazón. Un joven triste, amargado, lleno de vicios, violento. Cuando me buscaban, me encontraban. Y el Señor tuvo misericordia de mí. Y muchas veces lo había rechazado. Sin embargo, el Señor volvía a golpear. Qué momento maravilloso. Saben que ese día es un día glorioso y sigue siendo glorioso y maravilloso. Pero en eso saltaba de alegría. De verdad, literalmente saltaba de alegría y del gozo que había en mi corazón y del peso que había desaparecido. Algo entró a mi vida, empezó a transformar mi corazón, empezó a cambiar. Y Él no hace excepción de persona, lo puede hacer con vos en este día. Quizás no seas tan loco, quizás hayas hecho cosas
más pequeñas que la que hice yo, pero Dios te perdonó. Quizás peor, pero Dios perdona. Dice la palabra de Dios, continuamos, mientras dice que cuando David reconoce esto, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano y se volvió mi verdor en sequedades de verano. Tremendo, ¿no? Mientras callé, mientras oculté, mientras no quise reconocerte, mientras no te busqué, mientras no declaré mi pecado delante de tu presencia, me empecé a secar. El vigor que tenía lo perdí. El vigor que estaba en mi vida empezó a decaerse, empezó a frenarse. ¿Sí? Este es un tiempo de empezar a vivir la vida en Cristo. Este es un tiempo que el Señor nos da. Si callas el pecado te lleva a la muerte y a la perdición, a la muerte espiritual. Pero si lo declarás, reconoces la gracia y la bendición de Dios para nuestras vidas, para tu corazón, si reconoces a Jesucristo en tu vida y en tu corazón, hay vida y vida abundante, declarando que hemos pecado y que necesitamos el favor y la bendición de Dios. Este es el día que el Señor ha hecho para que nos volvamos. Dice que mientras callé se me envejecieron, ¿no? Cuando uno se envejece, los movimientos no son cuando éramos pequeños, los movimientos no son cuando entramos a la juventud. A pasar los 50, te lo digo, empezás a perder fuerzas. Ya no te levantás un camión como lo levantabas antes. ¿Sí? Ese vigor se empieza a perder, pero así es el pecado, hace que pierdas el vigor de la fe. Que tu vida entre en un sequedal. Que tu vida no cobre esa vida que tiene que ser en Cristo Jesús. Por eso aquí el salmista habla, dice, cuando David decidió hablar a Dios porque no aguantaba más, porque era un peso terrible, porque sabía que Dios no habita en medio del pecado y no puede estar en un corazón ajeno a la voluntad de Dios, sino Él está en aquellos corazones que se abren para recibir y aceptar la buena voluntad de Dios. Y muchas veces le reclamamos a Dios por qué esto, por qué aquello, y nunca nos acordamos de decirle gracias por un nuevo día. Gracias por guardar mi descanso y poder levantarme en este día. Gracias por este día que has hecho y estamos aquí en este lugar. Yo no sé por qué vine, pero vine para ver a alguien o vine para escuchar, porque muchos entran por curiosidad a la iglesia, pero tienen una sorpresa tremenda cuando Dios habla a su vida y a su corazón. Este es un día de bendición. Este es un día de salvación. Este es un día de perdón. Dice la palabra de Dios, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Él es el quien perdona todos nuestros pecados. Él es el que sana nuestra vida. Y Él es el que sacia de bien nuestra boca. ¿Por qué? Porque empezamos a cambiar, porque empezamos a vivir diferente, porque la palabra de Dios empieza a entrar, a traer vida, a hacernos reverdecer, a crecer, a dar los frutos que tenemos que dar. Cuando declaramos, cuando reconocemos que estamos faltos delante de Dios. Esto es lo que hizo David. Y dice, tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¿La maldad de qué? ¿El pecado es una maldad? El pecado es una rebeldía contra Dios. Hay tantas cosas que podemos nombrar del pecado.
que no nos alcanzaría el tiempo, ¿no? Pero el Señor está hablando a tu vida y a la mía, porque la palabra de Dios es para todos. La dicha del perdón, la dicha de la bendición, la dicha de la gracia, la dicha de la restauración. Cuando uno está lejos de Dios hace tantas barbaridades. Hay malas actitudes, hay malos pensamientos, hay traiciones, hay celos, hay contiendas. Cada uno piensa por sí mismo, no mira para ayudar al otro, egoístas, altivos, orgullosos, pedantes, mentirosos, porque así se maneja. La corrupción que hay en todo órdenes de la vida. No hay amor por los demás. Pero el Señor nos mostró su amor. El Señor nos mostró su bondad, su misericordia. La manifestación más gloriosa y maravillosa del amor de Dios fue en la cruz. Cristo Jesús dio su vida por vos y por mí. La dicha del perdón es saber que he sido perdonado, es saber que hay libertad, que hay sanidad, que el Señor trae y restaura nuestras vidas. Quiero contarte algo. ¿Está malo divertirse? ¿Qué dicen? ¿Y qué es malo en la diversión? Porque hay muchos tipos de divertirse. Hay muchos que se divierten haciendo bullying. Riéndose del otro. Si habla medio tartamudo, si no habla, si se equivoca, si mira torcido, si es chueco, si es alto, si es bajo, si es rubio, si es morocho. Pasa eso, ¿no? Muchas personas se divierten así. Pero hay una diversión, y esto es para todos. Ya nosotros somos veteranos de guerra, algunos, no todos, no se asusten, no son todos viejos. Pero quiero decirte algo. El baile es una diversión, ¿o no? ¿Sí? Pero ¿qué hay en el baile? ¿Qué hay en un boliche bailable? Para hablarte así. Hay peleas, hay alcohol, hay malas palabras, hay engaño, hay traiciones, hay drogas. Esos son espíritus que se mueven dentro de un lugar donde la gente va a bailar. Yo iba ahí. Y sabe que cuando el Señor hizo un milagro me sacó de ese lugar, porque Dios hizo un milagro. Yo le pedí al Señor, le dije: Señor, si esto es malo y esto me hace daño a mi vida, yo quiero hacer tu voluntad, no quiero negar a lo que quieres hacer conmigo, yo quiero hacer tu voluntad. Ayúdame. Si es malo, haz un milagro, Señor. ¿Y sabés que lo hizo? ¿Sabés que en ese lugar donde vos te vas a divertir y que todo es risa, que todo es baile y que tantas cosas, sabés que me entró un aburrimiento terrible esa noche y lo recuerdo como si fuera hoy? Me aburrí y hubo una voz que se resonó dentro mío y dije: ¿qué estoy haciendo aquí? Porque cuando Cristo entra, no te hace falta esas cosas. Podés divertirte de otra manera, pero no te hace falta meterte dentro de ese lugar donde hay tantos demonios, porque hay demonios. Donde hay adulterios y fornicaciones, donde hay lascivia. Porque eso pasa. Donde los cuerpos se mueven sensualmente.
peleas, borracheras. Yo he vivido esas cosas y lo entendí cuando el Señor me sacó de ahí. Ahí entendí que el perdón trae libertad, que el perdón sana, que el perdón restaura, que la gracia y la bendición de Dios empieza a llenar, que no me hacía falta esas cosas para ser feliz, sino lo que me hacía falta para ser feliz es tener a Cristo en mi vida y en mi corazón. Y hoy podés ser feliz si abrís tu corazón a Cristo y lo dejas entrar, porque la felicidad que Él te da, la paz que Él puede dar, el mundo no te la va a dar. La paz que Dios da es duradera y es para siempre, para la gloria de nuestro Dios. Damos gloria al Señor. Ponete de pie.